a todos una vez más. En esta ocasión vamos a tratar de los aspectos de comunicación relacionados con la enfermedad terminal. La comunicación, cualquier acto de comunicación, tiene una serie de elementos. Podemos distinguir como elementos principales un emisor, un mensaje, un receptor y un entorno en el que se desarrolla la comunicación. El flujo normal de la información es que el emisor emite un mensaje y este mensaje es acogido por el receptor en un contexto que a priori debería ser favorable para ese acto de comunicación. Sin embargo, no siempre sucede así. Muchas veces el emisor tiene sus propios condicionamientos, el mensaje en sí mismo, y más en el caso de la enfermedad terminal, puede, por virtud de la carga emocional que conlleva, condicionar el acto de comunicación. El receptor también está condicionado por sus circunstancias y además el mensaje puede influir sobre el emisor y el receptor a su vez también puede influir sobre el emisor, con lo cual vemos que esta transmisión ideal, lineal de la información en su integridad, en el caso de la enfermedad terminal puede presentar bastantes peculiaridades que interfieran en ella. Bien, el hombre posee entendimiento, como vimos con anterioridad, y el entendimiento tiene como objeto propio la verdad. Por otro lado, el hombre también posee voluntad, que tiene como objeto propio el bien. Cuando estos dos se coordinan adecuadamente, se obtiene la felicidad del hombre, y si se falta a la verdad o se falta al bien, es muy difícil que se consiga esa felicidad, por no decir que es prácticamente imposible. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de esto que estábamos hablando. En esta imagen y en la siguiente vemos dos situaciones muy diferentes en sus resultados prácticos. Sin embargo, probablemente la naturaleza del suelo y la cantidad de agua que ha caído son las mismas. Sin embargo, en un caso ha caído de manera absolutamente torrencial sobre un suelo que igual no estaba especialmente preparado, y en otro caso ha caído suavemente durante mayor espacio de tiempo en un suelo que estaba preparado para absorberla. En un caso se produce destrucción y acaba con todo lo que tiene a su paso, el agua. En este segundo caso, como la lluvia cae de manera pausada a lo largo del tiempo y en un terreno preparado, pues produce vida y produce riqueza. Bien, la información al paciente hemos de intentar siempre que sea clara, completa y asumible. Ha de ser clara, que se vea claramente lo que estamos diciendo. Ha de ser completa, no cortada a nuestra manera, ni rodeada de cosas que desfiguran absolutamente la entidad de la información. ¿Qué pasa si no cumple estas características? Pues que el paciente se la puede poner de sombrero e incluso se le puede atragantar. Una situación bastante frecuente, que se vaya a ver a un paciente que está en una situación de enfermedad seria y que la gente se dedica a decirle lugares comunes como «qué bien estás, qué buena cara haces» y tal, con lo cual es una escena un poco curiosa, que al final, como nos refleja esta diapositiva, resulta que el paciente es prisionero de sus circunstancias y alrededor lo que tiene son loros que parlotean sin sentido. Bien, en muchos casos también la familia, los amigos deciden establecer un muro de silencio alrededor del paciente, con lo cual, como en la mayor parte de los casos se hará cargo por algunas piezas de información que vaya teniendo, por la percepción de su propio estado, de que allí pasa algo raro, quedará encerrado en sí mismo sin poder compartir con los demás de qué se trata su enfermedad y las angustias que le produce. En cuanto a la relación familiar, se pueden señalar tres aspectos que me parece que es importante remarcar. Uno de ellos, las cuestiones del enfermo terminal. Claro, cuando una persona es consciente de que le queda poco tiempo de vida, plantea cuestiones que son muy incómodas de responder, como por ejemplo, ¿qué me pasará a mí? Tengo angustia ante la posibilidad de la muerte, ¿qué habrá después? Etcétera. Y eso, a su vez, casi indisolublemente le obliga al acompañante a plantearse el propio destino, porque inconscientemente o más conscientemente uno se plantea, bueno, y si yo estuviera en el caso de él,
me plantearía lo mismo, o no, o lo vería de esta manera, o lo vería de esta otra. Vemos que podríamos clasificarlo en todo caso de situaciones que es difícil afrontar. Y también desde un punto de vista quizás más material, el trastorno del ritmo de vida. ¿Por qué? Pues porque estar al cargo de una persona que sabe que es un enfermo terminal no es lo mismo que estar al cargo de una persona que tiene una enfermedad leve, porque sus esperanzas, su demanda de atención, etcétera, no son las mismas. Con lo cual se producen pues interrupciones de planes, de viajes, necesidad de horarios, necesidad de dejar de lado otro tipo de planes que también pueden ser no asumidos fácilmente. Por otro lado, hablábamos quizás en uno de los módulos anteriores de la importancia de cuando a un paciente se le adjudica el calificativo de terminal, esto se haga de manera correcta, porque si no nos podemos encontrar con pacientes pseudoterminales, que son aquellos pacientes en los que, bien, ha habido un error en el cálculo de la afectación de la enfermedad o de la supervivencia, o bien se le han adelantado diagnósticos o pronósticos no confirmados, cosas del estilo de a mí me parece que usted tiene, o me han dicho pero luego lo tengo que confirmar, se le adelanta un diagnóstico de gravedad, o incluso pacientes en los que hay, por qué no decirlo, una adhesión inquebrantable a un protocolo determinado y a partir de ese protocolo o fuera de él no se le ofrece ninguna circunstancia. En todos estos ninguna posibilidad terapéutica, En todas estas circunstancias nos encontramos que los pacientes, sin ser propiamente terminales, se encuentran sometidos a las angustias, a los miedos, a las incertidumbres que plantea el estado de paciente terminal. Y es fácil imaginarse lo que se sufre en esa situación sin ningún tipo de necesidad y sin ningún tipo de beneficio, porque realmente, como dice el prefijo pseudo, no es una situación de enfermo terminal propiamente dicha. Bien, hay otros problemas de interpretación con la comunicación ante un enfermo terminal. A veces, un paciente puede hacerse cargo de una interpretación que no es la correcta, pero que es la que él quiere oír. Lo que diríamos de una manera más coloquial, sarna con gusto no pica. Y también hay que tener en cuenta que una percepción del paciente distorsionada sobre su situación real puede llevar incluso en casos extremos hasta la muerte. Por poner un ejemplo de la vida real: paciente cardiópata ingresado en un hospital, mujer cardiópata ingresada en otro hospital pero con una cardiopatía leve. Los hijos de ambos van a ver al padre, al que estaba realmente mal, y el padre está convencido que en razón de su enfermedad no le han dado la información auténtica sobre el estado de su mujer, que le han dicho que está leve pero que en realidad le están mintiendo, está grave, para ahorrarle un disgusto. Y el paciente, con esa idea, le empieza a dar vueltas y el distrés emocional que le produce le lleva a la muerte por infarto. Cuando los hijos se enteran, no hacen más que lamentar la interpretación que el padre ha hecho y que ha contribuido a su muerte, porque la situación real es que la enfermedad de la madre era leve. Es un ejemplo de cómo la inadecuación en la comunicación puede conllevar consecuencias muy serias. Bien, hay que señalar, porque también corresponde a la comunicación, que todo el ámbito de la enfermedad terminal también hay, y lo veremos más adelante aplicado a otras circunstancias, hay una manipulación del lenguaje, como en tantas otras áreas del pensamiento, ¿no? Pues es fácil hablar de eutanasia, cuando eutanasia quiere decir etimológicamente buena muerte, cuando nos estamos refiriendo a que se provoca el fin o la muerte de esa persona de una manera artificialmente inducida. Hay incluso agresividad seguida de perplejidad. No, es que si usted no acepta que esto se haga así, o sea, si usted no está a favor de la eutanasia, usted es un fascista, o usted es lo que sea, de ultraderecha, o usted es... No. Y luego incluso va a seguir de perplejidad. Oiga, no me insulte. No, yo no le he insultado, tal. Bueno, hay una reactividad atractiva e inmediatamente aceptable detrás de las argumentaciones. ¿A quién no le gustaría tener una buena muerte? Pues a todo el mundo.
Si alguien dijera que no quería tener una buena muerte, pues es una persona probablemente con una patología psiquiátrica. Pero gustándole a todo el mundo, probablemente es muchísimo menor, porque es mínimo, el porcentaje de la población que desearía una eutanasia. Con lo cual, se juega con esos impulsos, con esos conceptos para pasar un mensaje que no es el adecuado. Y, por último, se manipulan los casos límite. Todos conocemos casos de personas que han pasado unas circunstancias de enfermedad grave, realmente onerosas, y esto ya lo veremos en otro de los módulos, pero pueden haber sufrido, con lo cual esos casos límites se hipertrofian emocionalmente hasta hacer que determinadas prácticas pudieran ser de aceptación más generalizada de lo que cabría esperar. Bien, en todo esto hay que tener en cuenta también otra serie de aspectos que se utilizan como maneras de ayudar a deformar la comunicación. Una de ellas, las descalificaciones. Bien, el sustituto, y antes hemos dado algún ejemplo, del insulto o del etiquetado por el argumento. Es decir, usted es un fascista, usted es de ultraderecha, usted es conservador, usted es... No es un argumento, es simplemente un insulto o una etiqueta. La instrumentalización, o sea, no se pueden instrumentalizar realidades de suyo muy serias como la enfermedad grave o la muerte para conseguir fines políticos, ideológicos, etc. Los procedimientos. Bien, hay determinados procedimientos que no se deben de utilizar en la discusión y en la argumentación en una sociedad democrática y libre. Es decir, se han de exponer los argumentos con pausa, con calma, sin pretender torcerlos a base de cargarlos de sentimiento y disminuir la razón que se aplica a esos mismos argumentos. La confesionalidad, no, es que esto hay que legislar como si Dios no existiera, como si usted no tuviera ningún tipo de creencias. Bueno, la creencia, cuando menos y como mínimo, es una fuente de conocimiento y de raciocinio tan evaluable o equiparable a la contraria. Bien, las consecuencias las hemos visto en numerosos casos reseñados en la prensa, pues se nos ha hablado de ángeles de la muerte, se nos ha hablado cuando se venden leyes profundamente garantistas en teoría y se baja el umbral para tomar unas decisiones determinadas sobre la vida de las personas sin tener en cuenta su dignidad, pues acabamos con casos de aberraciones escandalosas, es decir, muertes masivas a criterio de un sanitario determinado, aplicaciones, pues como por ejemplo, desconexiones de aparatos, etcétera, en casos en los que eso solo hay un juego de intereses alrededor del paciente y no de su interés, y otros más. La arbitrariedad. Muchas veces detrás de este tipo de argumentaciones no hay más que una arbitrariedad voluntarista difícilmente argumentable. O incluso el paso atrás, como decíamos antes, al respecto de la confesionalidad. Bueno, no, yo es que tengo que dar un paso atrás y mirar las cosas desde una perspectiva más global. Bien, la creencia es una fuente de razón y de conocimiento como cualquier otra y tan digna de respeto como cualquier otra, con lo cual los creyentes no se han de dar, procedimentalmente no han de dar un paso atrás para poder defender su espacio dentro del ámbito de la sociedad. Y hasta aquí ha llegado el módulo de hoy.